Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otra emisión de Crafty Hearts Club en la que voy a estar enseñándote este punto hecho a 2 agujas que me parece tan delicado y tan fácil de hacer. Si eres tejedora principiante y ya sabes montar tus puntos, tejer derecho y tejer revés, este punto es ideal para que practiques lo que se conoce como patrones de punto. Te cuento un poquito qué necesitamos hacer. En primer lugar, cuando vayas a montar los puntos, necesitas montar un número de puntos que sea múltiplo de 4. Después tenemos el patrón del punto, que consta de 8 vueltas distintas las unas de las otras, sumamente fáciles en puntos derechos y revés. Para esta muestra yo monté como 24 puntos, pero además de eso hice un borde con el propósito de que pudiesen ver cómo queda el punto sin que se me esté doblando por los lados y cómo lo puedes aplicar, por ejemplo, cuando vayas a tejer una manta. Si quieres, quédate hasta el final del video, que te enseño también cómo hacer para que estos bordes te queden bien y cómo tejer un borde sencillo en punto derecho, como te digo, con este remate de cadeneta en el lateral. Entonces, bueno, vamos a proceder para que veas cómo se teje el punto y cuál es la fórmula del punto. Para comenzar, yo monté ya aquí 12 puntos, que como dijimos, tienen que ser múltiplos de 4. Y no voy a tejer el borde, sino simplemente el patrón del punto para que puedan ver cuán sencillo es. La primera vuelta hay que tejerla toda con esta fórmula, que son 3 puntos al derecho y un punto revés, repitiendo la secuencia hasta llegar al final de la vuelta. 3 puntos derechos, mi primer punto revés, hasta llegar al final de la vuelta. Tercer punto derecho, un revés, 3 derechos y un revés. La segunda vuelta y todas las vueltas pares se tejen todas con puntos al revés. Entonces volteo mi labor y comienzo a hacer mi vuelta de puntos revés. Esta es mi segunda vuelta de revés, que ya la terminé, y llevo 2 vueltas. Aquí ya va comenzando a verse el patrón de la semillita, que uno lo va viendo, que es ese punto revés que resalta sobre el punto de media. Entonces vamos con la tercera vuelta. La tercera y la séptima vuelta se tejen todas al derecho. Entonces procedemos y tejemos nuestra tercera vuelta al derecho. Como puedes ver, es bastante fácil este patrón de punto y bastante delicado para las cositas pequeñas de bebé, una manta, un saquito. Siempre, por supuesto, sacando bien la cuenta de los múltiplos de 4 para que tu dibujo quede simétrico o bien encuadrado dentro de lo que estás diseñando. Ya terminamos la tercera vuelta y, como les comenté, en las vueltas que son pares son todas del revés nuevamente. Entonces sigo tejiendo por acá, por el otro lado de la labor, toda la vuelta del revés y ya nos vamos a ver para comenzar a hacer la quinta vuelta. Se ve poco todavía el dibujo, pero lo que
ocurre con este patrón es que comienzan a asomarse los puntos revés que hemos tejido cada 3 puntos. Y como están puestos de una manera equidistante, saltan como semillitas, que es lo que le da ese toque de textura y de relieve bastante delicado. La quinta vuelta se teje con un punto derecho para comenzar y después se repite el patrón de un punto revés y 3 puntos derechos nuevamente hasta llegar al final de la vuelta, que ya vas a ver cómo termina. Un revés, otra vez 3 puntos derechos, y cuando nos estamos acercando hacia el final de la vuelta, tejes un revés y 2 puntos derechos. Ahora, en el próximo segmento, más adelante te voy a dejar el patrón todo copiado para que lo puedas tener y practicarlo por tu cuenta. Mira, aquí ya como se ven estas lazaditas aquí, que son los puntos revés que hemos tejido, que ya empiezan a estar en la forma equidistante del patrón. Ahora tejeré la sexta vuelta, que es completamente al revés, y la séptima, que es completamente al derecho, y la octava, que es al revés, y te veo en el próximo segmento. Y este es el patrón. 8 vueltas de puros puntos derechos y revés, en los que ya comienzas a ver aquí la textura del punto revés que resalta, que es el que está como un guión atravesadito. Entonces, ahora te voy a montar los puntos para explicarte. Si tú quisieses usar este patrón para hacer una manta de bebé, vas a necesitar una orilla para darle un remate y que no se te doblen los laterales y que se vea rematada. Para eso lo que tendríamos que hacer es calcular el ancho de la manta que tú quieres, calcular el monto de puntos que sea múltiplo de 4 y sumarle para los bordes 2 puntos más que los vamos a tejer al derecho. Para eso yo voy a empezar otra muestra y te voy a explicar cómo logramos este borde con la cadeneta. Para hacer este borde de cadeneta en el lateral, como te comenté, he montado los 12 puntos que van a tener el patrón del punto de semillita en el centro y 2 puntos adicionales de cada lado, es decir, 4 puntos más que son los que van a hacer el borde del orillo, ¿ok? Pero adicionalmente voy a tejer 2 vueltas completas del derecho para comenzar y que este borde también haga que no se me doble hacia arriba el proyecto. Esto obviamente tú tienes que, como te comenté, multiplicarlo para que te dé un ancho aproximado al ancho de la manta o el proyecto que tú quieras hacer. Entonces voy a tejer mi primera vuelta toda del derecho, las primeras 2 vueltas de puro punto derecho para comenzar a hacer los bordes. Para hacer el borde, ahora yo te voy a explicar haciendo el centro. En vez de hacer el patrón de semillita, vamos a hacerlo todo en punto de media, punto jersey, para que sea más rápido poderte explicar cómo vamos. Cada vez que vamos a comenzar una vuelta, el punto primero que tenemos para realizar el borde lo vamos a sacar sin tejerlo como se presenta de la aguja. Lo tomo por acá y ya me va quedando aquí esta forma de cadeneta. Tejo el otro punto que va derecho, que me representa el borde, y continúo tejiendo toda la vuelta de derecho, porque estamos trabajando el punto jersey. Esto para que aprendas cómo va quedando ese borde.
Esta vuelta va a ser la vuelta derecha, la que me va a tener el punto de media del lado derecho. Cuando ya yo voy llegando a estos dos últimos puntos, recuerda que esos van a formar el borde y por ambas vueltas, por todas las vueltas, tienen que ser tejidos al derecho. Y el último también lo tejes. Ya tejimos la primera vuelta. Volteamos y ¿qué vamos a hacer aquí? Como aquí lo vemos del revés, lo vemos un punto revés, lo tomo como lo veo y lo deslizo a la otra aguja sin tejerlo. Este segundo punto lo tejo derecho y continúo con puros puntos revés hasta llegar a los dos últimos puntos, que tengo siempre que recordarme que los voy a tejer al derecho. Ya llegué a los dos últimos puntos y los hago al derecho. Ahora volteo y ya puedes empezar a ver aquí el borde como se asoma y aquí el punto de media que se distingue de estas dos primeras vueltas que eran de punto derecho. Entonces vuelvo y tomo mi punto derecho y lo saco, tejo el otro derecho y continúo toda la vuelta de puros puntos derechos porque es la vuelta del lado derecho de la labor, que siempre, si estamos trabajando en punto de media, va a ser puntos derechos. Y lo interesante de esto es que tú puedes meter dentro cualquier patrón para realizar este borde. Pero siempre te tienes que recordar al final de las vueltas que te toca los dos puntos derechos. Y aquí igual, voy a tejer otro poco más para que tú veas cómo va quedando la vuelta. Y aquí ya puedes ver el borde. Aquí vemos claramente los dos puntos derechos y en el lateral vemos cómo se va formando la cadeneta. Entonces, como puedes ver, es algo bastante sencillo que te va a hacer que el proyecto que estés tejiendo se vea mejor rematado y más limpio. Y me parecía importante adicionarte estas técnicas que te van a permitir hacer una manta, un cojín o una funda de alguna almohadita tejida con ese punto tan lindo y que tú puedas tener un remate limpio. Otra razón importante para este tipo de remate es que es muy útil a la hora de hacer costuras o tomar otros puntos para continuar haciendo unas mangas o un cuello o cualquier otra cosa que tengas que adicionar. Entonces, el recordatorio es siempre ver cómo tenemos el punto. En este caso lo deslizamos, como ves acá. Tomamos el siguiente, que va a ser un punto derecho, y continuamos la vuelta como se nos presentan. En este caso, como es la vuelta principal, los tejo al derecho. Y siempre recordarte que los dos últimos puntos, si estás en la vuelta del revés, van al derecho y se tejen siempre. Es solamente el primer punto el que vas a deslizar. Y así ya te va quedando tu borde perfecto. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ti este nuevo punto si no lo conocías. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias por acompañarme y por dejarme llevarte estos pequeños tips que te ayudan a mejorar tus técnicas de tejido. Hasta una próxima emisión.